Bendiciones, amados hermanos. Quiero dar la bienvenida a este podcast. Le damos gracias a Dios que hoy inauguramos esta sesión donde iniciamos este programa Impacto de Vida. El objetivo es impactar a miles y miles de personas, no solamente en Argentina, sino también en muchos países, que podamos llegar con palabras de bendición, impactando la vida de los oyentes. Así que yo quiero que usted se quede ahí, que no se mueva, porque será de gran bendición. Y como es la inauguración de este segmento, de este programa que Dios ha puesto en nuestros corazones, nada más y nada menos está aquí en este escenario mi hermano, mi colega, mi yerno, Jeffrey Díaz. Bienvenido, Jeffrey Díaz. Santo, qué honor estar en esta inauguración de este segmento especial Impacto de Vida. Yo creo que este podcast va a ser de mucha bendición para muchas personas que están Amén. ahí detrás de cámara, escuchando palabra, orientándose, sobre todo llevando un alimento a sus casas que puedan alinearlo en la vida. Así que un placer estar aquí, Pastor Jesús, en este podcast. Saludos a todos los hermanos que a través de su dispositivo pueden vernos a distancia. Aquí estamos para arrojar luz. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que hablemos? Eh, ¿Qué pasa, profeta? Que está aconteciendo muchas cosas dentro de la iglesia de las cuales están mal vistas. Y yo considero, profeta, que tenemos que hacer hincapié en ese punto de cómo está la vida del cristianismo hoy en día, porque estamos viendo cosas insólidas, están pasando, hay acontecimientos que no deberían de pasar, pero pasan. Entonces, en esta tarde, yo quiero que tú nos digas a nosotros qué es lo que está pasando y qué se puede hacer, qué hay que mejorar en todos los ámbitos de la vida, no solamente en nuestra vida como cristianos, porque además que somos cristianos, también llevamos una vida común y corriente como una persona que no lo fuera. Entonces, eso yo quiero que tú nos expliques y nos dé un consejo. Yo sé que también me va a ministrar a mí, también que ministra el que está de aquel lado. ¿Qué tú estás pensando o qué Jeffrey Díaz tiene para poder mejorar eso a través del consejo y de la palabra del Señor? Bueno, mira, hay cosas que en la época del cristianismo van como evolucionando. De repente el cristianismo del siglo I, del siglo II, un cristianismo que tuvo que crecer en base a persecución, blasfemias, personas que eran archienemigos de Cristo, no del judaísmo, porque judaísmo eran muchos de ellos, sino acerca de la persona de Cristo. La historia no tenía problema con hablar del judaísmo, porque inclusive los apóstoles iban los sábados a las sinagogas, así que cumplían sus rutinas. Tenían problema exactamente cuando hablaban de un Cristo que había muerto y había resucitado, y eso trajo una evolución de manera que se dispersaron por todas las aldeas, muchos tuvieron que salir corriendo. Y el cristianismo se formó en base a persecución. Inclusive cada vez que había persecución en el cristianismo, había ensanchamiento, porque Felipe se fue a Samaria, impactó Samaria, allí fundó una iglesia, el otro se fue a Judea, Felipe también se topó con el eunuco que venía en la carretera y se encontraron y le mostró el Espíritu Santo y lo bautizó y etcétera. Sin embargo, todas esas persecuciones que han venido surgiendo en el cristianismo, en base a persecuciones forzosas, han hecho una iglesia fuerte. Pero en el transcurrir del Amén. tiempo, hemos visto que la iglesia fuerte, que se hizo fuerte y que, como conocemos, en la era de los mártires, de aquellos que pelearon por la verdad,
o aquellos que pelearon por el cristianismo, que lucharon. Bueno, hay un señor filósofo que se llamó Santo Tomás de Aquino. Eran tipos que en el año 353 después de Cristo lucharon para mantener esta verdad y para poder luchar con respecto a la fe y la razón de tantas filosofías que se levantaban en ese entonces. Entonces había gente que dejó sangre, dejó su ropa, dejó su corazón para que este cristianismo se mantenga y esté firme. De manera que hoy tenemos más influencers que mártires. Antes teníamos Ay, mártires que morían por lo que creían, que luchaban hasta el final, que estaban dispuestos a dar su cabeza tremendo. por este cristianismo. Hoy tenemos influencers, tiktokers, personas que están en las redes creyendo, bueno, las redes no son malas, hago un paréntesis, porque a través de ellas estamos llegándole a gente, pero ellos creen que su ministerio es eso. Pero yo te aseguro que en el momento que haya que hablar verdad, que no haya que tener miedo para decir lo que tenemos que decir, hay gente que va a esconder la cabeza, que va a tener miedo de decir cosas. Y Eso es así. si tú defiendes la verdad, te llaman religioso, anticuado, fuera del time, del tiempo. Este se está poniendo viejo, este no se moderniza. No, no, no. Mi tenis, mi gorra, no tiene nada que ver con mis conceptos espirituales y con mi cristianismo. Con esto me refiero a que, por ejemplo, Redimido acaba de escribir una canción y la publicó que se llama Harto. Estoy harto. ¿De qué? De que quieran que yo calle mis principios, pero que yo respete el de ellos. Y si, bueno, sin respetar el de ellos, por ejemplo, quieren inducirnos a nosotros que nosotros debemos actuar como ellos entienden que es el mundo. Entonces, Redimido escribió esa canción y me pareció muy interesante el valor que ese hombre tuvo en escribir eso, con consecuencias graves, que YouTube le cierre su canal y le cierre todas las plataformas. De manera que él tuvo el coraje de hablar. Entonces, ¿qué pasa? El cristianismo, en vez de enfocarnos en ese mandato de estar unidos, de tener cosas en común, de estar conectados, tenemos gente enemiga de pastores, pastores enemigos de pastores, ministros enemigos Tremendo. de ministros. Eso es Y así. yo veo ese cáncer en muchísimos lugares de Latinoamérica. Y lo veo también aquí en esta nación. Lo veo en muchos lugares. Que tú le predicas a un pastor y el otro pastor no quiere saber de él y ese pastor no te va a invitar más porque tú le predicaste a un pastor que él no quiere saber de él. Eso está mal. No, no, mal no. Eso es un cáncer. Lo que yo estoy viendo que es un cáncer. Porque el cuerpo de Cristo está jalando para su lado. Todo el mundo quiere el beneficio propio. Nadie quiere el beneficio colectivo. Entonces, la iglesia está, en vez de trascender, está decayendo. Porque si la iglesia no aprende que la guerra tuya no es con carne ni sangre, no es con tu hermano, es con principado, con potestades, es con espíritu. Entonces, cuando tú miras el mal en un hermano que está de una u otra manera ensanchando el cuerpo de Cristo por doquier, que a ti no te guste ese hermano, no significa que no esté haciendo la obra de Dios. Pablo dijo que muchos predicarán a Cristo Sí. por ganancias, por jactancia personal, o sea, por orgullo personal, por vanaglorias personales. Eso es así. Otros predicarán a Cristo con amor. Otros predicarán a Cristo por un pago. Pero dice él, aunque muchos de ellos estén errados en lo que están haciendo, Cristo está siendo anunciado. Hay gente que creyendo que le están haciendo un mal al evangelio, están promocionándolo. Me explico, Dios Así es. no dejará de ser Dios, no dejará de moverse, no dejará de sanar, de hacer lo que Él quiere hacer, porque dos o tres quieran manchar este evangelio santo y sagrado. Es decir, Dios seguirá expandiendo la iglesia, haciendo que la iglesia crezca, aunque dos o tres no estén de acuerdo. Así es. Y que tú seas enemigo de otros no significa que va a apamar el evangelio. El evangelio va a seguir creciendo. Ahora, tú tendrás problemas con Dios en el momento que Él te pregunte qué hiciste con el tiempo que te prestó, con el ministerio que te dio, con la responsabilidad que tiene. Las almas que te entregó. Las almas que te entregó, que tú tienes que darle cuenta a Dios de esas almas. Sí. Inclusive un maestro tiene doble condenación según Santiago, porque el maestro enseña y es responsable de lo que enseña, de lo que dice.
Así es. Así que el modelo de Cristo se ha perdido en muchos ministros de hoy. El modelo de Cristo, el modelo de amar, sentir compasión por los enfermos, tener la amistad de cortesía con gente, la amistad de complacencia con otros, se ha perdido algo. La gente está en su cueva. De aquí nadie me saca. Tú no ves que cuando se hace una marcha para salir a protestar ideología de género, protestar comunismo, protestar el socialismo, que salen a protestar todas sus ideas, ideales, eso es llena las calles. Ahí están, son voces, hay que escucharlo. Tú convocas una marcha de la iglesia protestante. No hablo de la iglesia cristiana, hablo del protestante ahora. No tengo, tú sabes, yo soy un espíritu. Pero el evangélico, tú lo convocas a salir a pelear por esta verdad y no sale. Así Convócalo, llámalo y dile que alguien cayó en pecado, que alguien falló. Te van a levantar el teléfono y te van a decir que ellos lo sabían, sí. que eso ellos lo sabían. Porque estamos esperando que otro le vaya mal para tú crecer, que a otro se le apague la luz para que tu luz brille. Entonces la iglesia necesita volver a su origen. ¿Cuál Amén. es el origen de la iglesia, pastor? Tenían todo en común, claro. En ese tiempo lo buscaban, lo perseguían, y si tú le podías regalar un zapato a alguien, se lo regalaba. Una iglesia de milagro, una iglesia de oración, una iglesia. Y no era que no tenían problema, porque el apóstol Pedro y el apóstol Pablo tuvieron una situación. Fuerte. Y Pablo le dijo hipócrita a Pedro por una situación, pero no significa que no se resolvió. Se resolvió la situación. Hay situaciones. En las mejores familias hay situaciones. En las mejores casas hay momentos difíciles donde usted siente ganas de abandonar todo, pero eso no significa que debemos continuar así. Entonces la iglesia necesita volver a la unidad, a que le duela cuando otro caiga. Eso es así. Gálatas capítulo 6 dice, cuando alguno sea sorprendido en alguna falta, o cuando algunos lo encuentren en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Eso no se ve hoy en día. No, restáurelo como que eres tú. No se ve eso hoy en día, muy poco. Em, Y algo te digo, profeta, que por más que los escribas, fariseos, esos grupos que existían en tiempo de Jesús, estaban en contra de Jesús, Jesús nunca remató contra ellos. Jesús simplemente le daba la palabra, le daba el consejo, pero Jesús nunca le enseñó a sus discípulos, ódienlo, maten a esa gente, quítenmelo del medio. Jesús nunca se levantó contra ellos. El hecho de que X ministerio o X de dominación esté errada, nosotros no podemos rematar contra ellos. No podemos levantarnos contra ellos. Y mucho menos si esa iglesia o ese pastor también predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado. No podemos levantarnos en contra. Incluso nosotros, en la posición que Jesucristo no ha dejado, ni siquiera podemos ir en contra ni siquiera de los mismos brujos. Entonces, ¿cómo puede ser que tantas enemistades, pastores contra otro pastor que no se llevan bien, entonces causan división? Y esto es fuerte lo que voy a decir, aconsejan a las ovejas como que también no escuchen a X personas. Crean una enemistad entre la oveja y ese líder. Y yo no puedo llevar a mi pueblo, yo como pastor, a que estén en enemistad con la gente, sea ministro, sea famoso o no famoso. Porque, ¿qué dice la palabra? Que Dios no ha entregado el ministerio de la reconciliación. Reconciliación. Entonces, no puedo yo generar enemistad en X personas, por más que sean mis ovejas, no le puedo yo enseñar eso. Incluso el día de mañana, esa persona se te va de la iglesia y lo va a divulgar allá afuera. Va a decir,
el pastor fulano me hizo a mí que le agarre odio a fulano. Sí, eso es penoso. Mira, yo sé que debemos cuidar las ovejas. Yo como pastor debo cuidar el alimento que reciben mis hijos. Pero la gente yo no le pongo una pistola porque el que va a ser infiel y el que va a ser desleal, usted no lo detiene, mire, ni poniéndole cucharito en la boca. El que es malo, el que es malo, no lo arregla nadie, al menos que tenga un encuentro con Dios. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hay gente celosas, pero celosos impedernidos. Celosos. Y cuidan y dame el chapi, dame esto. El que va a ser infiel aunque tú le pongas seguridad detrás de ella Así o de él. Porque eso está en su naturaleza, en su raíz. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y el que se siente insatisfecho de cualquier cosa de la vida, para satisfacer cualquier necesidad física que tenga, va a hacer lo que sea. Y tú no te vas a dar cuenta. Así es. Porque el infiel tiene una característica terrible y peligrosa. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Es manipulador. ¿Cuál más? ¿Qué es una persona manipuladora? Una persona manipulador o manipuladora es una persona que se hace la víctima. Llora, se hace un show, Sí. se le salen las lágrimas. Además, el que es manipulador te lleva a ti a un estado que tú vas a sentir que el que está mal eres tú. Oye, tú tienes la razón y tú te sientes tan mal que tú sientes que tú fuiste el culpable. Oye, pero el culpable fue él o ella. Así es. Entonces, el manipulador es sutil. La Biblia le da una característica al diablo. El diablo es paciente. Satanás sabe esperar, sabe mezclarse, sabe meterse, se filtra. Se escabulle, sí, sí. Satanás tiene una característica fuerte. Y tú has visto un satanista diciendo yo soy satanista. Los satanistas se meten a la iglesia y duran 10 años siendo evangélicos. Los satanistas se meten en una empresa, se hacen profesionales y son gerentes de empresas. Y tú no te das cuenta. Así es. Los evangélicos no. Yo soy evangélico, no cállese. Aquí hay que andar. Que la gente no te sepa descifrar. Yo no digo en los lugares que yo soy pastor ni nada. Yo tampoco. ¿Qué tal? Jeffrey Díaz, a sus órdenes. ¿Y a qué usted se dedica? Espíritu superior. Yo hago de todo un ching. Que no sepan. De más, hay gente que llegan, por ejemplo, otras religiones que van y me predican, en la calle me encuentran, o cualquier persona, yo me hago como que no soy nada. Porque el camaleón cambia de colores. Que no sepa la gente. Entonces, hay que tener cuidado con los que se victimizan, ¿verdad? Con los infieles y desleales. Eso no lo va a cambiar nadie. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Pero los pastores deben de saber que el que se va no lo va a detener nadie. Así es. Y que las iglesias son transitorias. Hay gente que irá a tu congregación, recibirá un tiempo y se va a ir. Hay que vivir así. Así es. No, eso pasa en todo lado. Uno quiere que la gente se quede porque tú haces todo para que la gente crezca y luego que crezca. Y luego que crece se va. Hay gente que se va. Sí. Pero hay que estar feliz con los que se quedan. Hay que estar feliz con los fieles. Hay que estar feliz con los que están dejando contigo el pellejo y valorar a esa gente, orar por ellos, honrar a esa gente. Porque eso es lo que se queda. Hay gente llorando a Saúl. Saúl ya fue desechado. No llore más a Saúl, Samuel, que ya no es con él. Ya yo me he provisto un rey con Isaí. Se llama David, ve allá, lleva una ofrenda. Mira que si Saúl lo sabe, digo, ve que yo te mandé. Tranquilo. Piconefe, la vida ante todo, salva tu vida. Llega, no importa cómo vas a llegar, pero llega. No llores más a Saúl. Entonces, yo quiero aquí decirle a esta audiencia que nos está sintonizando a través de cualquier dispositivo que usted esté detrás de cámara, que la iglesia necesita unirse, los pastores necesitan unirse, todos necesitamos unirnos, sanar nuestro corazón. Pero sobre todo, en este podcast Impacto de Vida, necesitamos comprender que el que es malo solo lo arregla Dios y que hay que dejar que el mundo siga como va. Así Pero hay es. que tratar uno de cambiar, de ser
una luz en este mundo, de corroborar para que este santo evangelio no se manche y siga hacia adelante y que podamos nosotros, ¿verdad?, ser parte de la nueva generación que Dios gestó en el mundo espiritual para que nosotros podamos ver todo lo que Él quiere hacer. Entonces yo creo que este es el tiempo de nosotros como pastores, orar para que Dios sane corazones, reconcilie gente Amén. y que Judas necesite estar entre los 12, es parte de un destino. Que Así estemos es. tranquilos. Así es. Yo creo que eso se necesita para que ocurra un verdadero avivamiento, un verdadero mover de Dios. Hay que estar conectado a la fuente, Así es. ser un verdadero mártir. Así es. Mira, tú dijiste algo muy, muy real que a mí me pasó. Y que tú sabes un poco de mis inicios, de la cual yo no tenía, por decir, mejor dicho, ningún crecimiento cuando inicio de pastorado. Venían gente y se me iban gente, venían gente y se me iban gente. Y los que tenían algo de conocimiento, incluso lo admito, más que yo, y yo pensaba que esa gente se iban a quedar, no se quedaron. Y yo sufrí un tiempo, y te estoy hablando que sufrí unos 3, 4 años porque la gente no se quedaba. Y yo preguntaba al Señor, pero si tú me llamaste como pastor, y quizás este hombre que me ungió como pastor, por cierto, Manuel del Hacha, allá en Río Tercero, Córdoba, mi pastor amado, me ungió como pastor, y yo le preguntaba, cuidado si este hombre se equivocó y yo no soy pastor, porque si yo no soy pastor, yo le decía al Señor en mi oración, quítame, pon otro, o que se cierre la iglesia. ¿Por qué la gente no se queda? Si esta obra es tuya, si fuiste tú que me llamaste. Y me quebrantaba. Hasta que un día Dios me habló y me dio paz. Y así mismo lo que tú dijiste, la gente no lo va a tener nadie. Fíjate que hay ministros para la gloria de Dios que tienen alta revelación, tienen alto conocimiento de lo que es la palabra, la predicación. Y aún así su iglesia no está llena. Sí, no, que la gente no. Porque es que la gente, cuando toma una decisión, nadie lo ataja. Bueno, hay que tener una gracia para eso. Hay que tener una gracia. Hay gente que tiene unción, tiene buena palabra, pero no tiene la unción de retener gente. De la gente. ¿Tú viste? Hay que tener una gracia para eso. Eso no lo determina eso. Y la da Dios. Lo bueno es que uno no lo sabe todo, pero uno tiene que tratar de ir mejorando. Y yo te felicito públicamente en este podcast, en este inicio, porque yo he visto tus inicios en los años que tengo conociéndote, cuando te conocí, 2017, y has avanzado de un 100% en todo. Un hombre con un corazón noble, un corazón humilde, que de verdad Dios los llamó a este pastorado. Y la predicación te ha vuelto un león. Amén, amén. Porque en la predicación tú tienes el don se pule. O sea, hay gente que tiene dones, pero no saben pulir el don. El don se pule, hay que leer, hay que documentarse, hay que involucrarse, hay que orar, hay que ayunar. A veces hay que soltar Netflix. Así es. A veces hay que soltar la tele, las cosas cotidianas. Y hay que tener una conexión con Dios para que Dios te pule ese don. Entonces, yo le doy un consejo a la gente que está ahí. Uno nunca termina de aprender todo y de saber todo, y la verdad no la tiene uno, la verdad no es de nadie, la verdad no es absoluta, la verdad es, ¿qué te digo? Cristo. Cristo es la verdad, pero la verdad en conocimiento, eso son hipótesis, líneas de pensamientos. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que prepararse. Y yo creo que eso es lo que viene, Paniagua. Esto fue un tiempo lindo de este podcast, Paniagua, de este inicio. Vamos a dejar que la gente deje comentarios ahí, que comente qué otro tema quiere que tú traigas, que hagamos. Yo vivo en República Dominicana, obviamente, pero ya la tecnología nos permite conectarnos. Y yo a distancia hacemos cámaras, llamadas y cosas, y hablamos misterio. Pero escúcheme, se necesita que vuelva a la unidad del pueblo y que vuelva a la conexión de fraternal de los hermanos de la iglesia del siglo II, del siglo I, que esa fue la iglesia que creció y que los padres de todo este cristianismo que se expandió por doquier. Así es, así es. Antes de cerrar, quiero decirle a esas personas que nos están escuchando ahí
que, que hay un sistema. O sea, todo mayormente se crea en la persona un sistema de vida y yo he entendido y comprendido que el mejor sistema que usted y yo podemos establecer en nuestra alma, en nuestro corazón, es el sistema de Jesucristo, que es el único que no tiene fecha de vencimiento. Tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar, pero tienes que entender que ese sistema tú lo encuentras de rodillas en su presencia. Vuelve al ayuno y oración. Si tú no te congregas en una iglesia, congrégate en una iglesia. Trata de trabajar contigo mismo. Yo te aseguro a ti que hay, aunque sea una persona en tu vida que te necesita. Y no podemos nosotros cometer el error de ser egoístas y de trabajar para uno solo, no. Tenemos que trabajar para los otros. Trabajo conmigo mismo primero me arrepiento yo, primero cambio yo, y entonces lucho para ser un instrumento de bendición para otros. Porque lo único que nos va a llevar a la unidad, lo único que nos va a llevar a nosotros a amar al prójimo, pero de verdad, sin remordimiento, sin ¿cómo se diría la palabra? Sin resentimiento, sin batalla. Sin resentimiento, sin fingimiento, es lo que quiero decir. Lo único que nos va a llevar verdaderamente a amar al prójimo sin fingimiento es la presencia del Eterno. Por eso es mi consejo, como dijo mi yerno y profeta, pastor, déjenos su comentario ahí de qué tema a usted le gustaría que traigamos por este medio y será de gran bendición para miles de personas. Quien estuvo con usted en este segmento Impacto de Vida, tu hermano y pastor Jesús Paniagua y el pastor, servidor suyo, consiervo suyo, Jeffrey Díaz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones y gracias.